Tipología familiar y familias contemporáneas. Tipificar es el proceso mental superior a través del cual conjuntamos una serie de elementos de acuerdo a un orden o criterios para clasificarlos y así estudiarlos mejor. Esta aclaración preliminar es necesaria, puesto que dicha tipificación, por decirlo de alguna manera, atomiza a la realidad, tratando de explicar sus fenómenos, pero que nunca le llevarán a su total comprensión. Es decir, algo se habrá de escapar. En tema de tipología familiar, podremos encontrar clasificaciones de familias que, dados ciertos criterios, le otorgan normalidad, ya sea porque son aceptados por consenso social o académico. Pero aquellas conformaciones familiares que se encuentren por fuera de los criterios de dicha normalización, no podrán clasificarse, y por tanto, estas formas de organización familiar corren riesgo de ser invisibilizadas. Actualmente los estudios sobre dinámica familiar otorgan mayor importancia a la calidad de las interacciones entre sus elementos y sus formas de convivencia emergentes, más que a su estructura y tipo de organización. El especialista en medicina familiar entiende que determinar un solo tipo de familia como funcional o normal negaría los principios de la atención primaria a la salud y a los pilares propuestos por John McWhinney. En este sentido, el Dr. Huerta propone el término de diversidad familiar, permitiendo así que las configuraciones familiares contemporáneas sean visibles y se reconozca así su realidad material. Así pues, se les da apertura a una atención universal, equitativa y respetuosa en la atención a su salud. Al término de la presente sesión, el residente de medicina familiar conocerá 3 propuestas para el estudio de la tipología familiar y otras nuevas que buscan cambiar el paradigma en cuanto a este tema, que no está exento de debate. Por último, conoceremos qué son las funciones familiares y la importancia de considerarlas al momento de realizar un estudio de salud familiar. Sin más preámbulos, demos inicio a este interesante tema. En junio de 2005, durante la primera reunión de consenso académico en medicina familiar, se propone una clasificación de las familias para su abordaje con base a 5 ejes fundamentales, a saber: 1. Según su parentesco o conformación. 2. Según la presencia física del jefe de familia en el hogar o tipo de convivencia. 3. Según sus medios de subsistencia. 4. Según su nivel socioeconómico. Y 5. Nuevos tipos de convivencia originados por cambios sociales. Tipos de familia según su parentesco. También denominado por conformación o estructura. Se define parentesco al vínculo o lazo de unión existente entre 2 personas. Para ello, consideraremos 3 fuentes u orígenes de parentesco. 1. Por afinidad, se origina del vínculo conyugal, ya sea por matrimonio, concubinato o análogos entre 2 o más individuos. Considera también los vínculos entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. 2. Por consanguinidad, se origina de la relación existente entre personas con vínculo sanguíneo y proveniente de un tronco común, como es el caso de los hijos naturales o aquellos gestados con reproducción asistida. Cabe señalar que, en caso de la reproducción asistida, se le atribuirá el carácter de progenitor o progenitores a los cónyuges que hayan procurado el nacimiento, y no al donante. 3. Por celebración civil. Hace referencia a la adopción o tutelaje y se genera entre la familia adoptante y el adoptado. ¿Cómo se organiza el parentesco? Existen 4 grados de consanguineidad. El primer grado correspondería al originado entre padres e hijos. El segundo grado se origina entre los hermanos, abuelos y nietos. El tercer grado sería con los tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Y el cuarto grado, los primos. También se puede organizar según la relación lineal entre las personas. Por ejemplo, recta ascendente es la relación de una persona con su progenitor. Recta descendente, aquella relación de una persona con su descendencia. Transversal, grado de relación entre personas que no descienden unas de otras,
pero provienen de un tronco común. De acuerdo al consenso de 2005, se describen los siguientes tipos de familias. Familia nuclear, pareja sin hijos. Familia nuclear simple, pareja con 1 a 3 hijos. Familia nuclear numerosa, pareja con 4 o más hijos. Familia binuclear o reconstituida. Parejas que han sido divorciados o viudos, que tienen hijos de su unión anterior y que se enlazan para formar un nuevo núcleo familiar. Extensa, parejas con hijos, donde además conviven otras personas con parentesco. Extensa compuesta, parejas con hijos, donde además conviven otras personas, con o sin parentesco. Familia monoparental, un padre o madre con hijos. Monoparental extendida, un padre o madre con hijos, más otras personas con parentesco. Monoparental extendida compuesta, un padre o madre con hijos, más otras personas con o sin parentesco. No parental, ausencia de ambos padres. Se trata de familias donde las funciones o roles parentales son desempeñados por otros, por ejemplo, tíos, abuelos, hermanos o primos mayores, etc. Por último, están los grupos similares a las familias, son personas sin vínculo de parentesco que desempeñan funciones o roles familiares. Por ejemplo, grupos de amigos, estudiantes, religiosos, personas que viven en hospicios o asilos, etc. El Dr. Huerta propone una tipología por parentesco que consideramos es digna de ser revisada. Date el tiempo de leerla, puesto que es una de las más utilizadas en nuestro medio. Tipos de familia según presencia física en el hogar o convivencia. Está relacionada con la identificación del jefe de familia y la calidad en las interacciones entre los miembros de la misma. Familia integrada, donde ambos padres están presentes en el hogar. Familia de núcleo no integrado, donde alguno de los padres está ausente del hogar. Familia extensa ascendente, hijos casados o en unión libre que viven en la casa de alguno de los padres. Familia extensa descendente, padres que viven en la casa de alguno de sus hijos, cuando estos últimos ya son independientes. Extensa colateral, es un núcleo que vive en la casa de familiares colaterales, tíos, primos, abuelos, etc. Tipos de familias con base a sus medios de subsistencia u ocupación. Esta tipología se basa en la etapa del proceso de producción en el cual laboran los integrantes de la familia, considerando habitualmente la ocupación del jefe o jefa de familia. De esta manera, se clasifican en familias agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios. Tipos de familia según su nivel económico. Esta clasificación se desarrolla con base en el estudio realizado por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en 2001. Actualmente existen nuevos instrumentos para evaluar el nivel económico de las familias. Pero por cuestiones de enseñanza y al formar parte del consenso de 2005, consideraremos por el momento esta clasificación. Familias sin pobreza familiar. Aquellas cuyo ingreso per cápita es suficiente para cubrir el costo de canasta básica, vestido, salud y aseo personal, gastos de mantenimiento de vivienda, educación, transporte, energía eléctrica, combustibles, comunicaciones, esparcimiento y turismo. Las familias en pobreza nivel 1 son aquellas donde el ingreso es insuficiente para costear combustibles, comunicaciones y esparcimiento. El nivel de pobreza 2 se considera cuando es posible la compra de la canasta básica, pero con carencia para cubrir otros gastos. Por último, el nivel de pobreza nivel 3. Es cuando el ingreso per cápita es inferior al valor de la canasta básica, representando el nivel más crítico de pobreza. Nuevos tipos de convivencia originados por cambios sociales. En este rubro se encuentran personas que viven solas, es decir, no cohabitan con nadie. Matrimonio o parejas homosexuales. Son parejas del mismo sexo con convivencia conyugal, con o sin hijos. Familia comunal es el conjunto de parejas monógamas, cada una con sus respectivos hijos y que viven comunitariamente. Comparten todos los recursos, excepto en cuestión de relaciones sexuales. Poligamia incluyen poliandria y la poliginia. Familia grupal es la unión de varios hombres
con varias mujeres. Cohabitan en el mismo espacio y sin restricciones sexuales dentro del grupo. A continuación, revisaremos la tipología contenida en la rúbrica de evaluación de los estudios de salud familiar y que se solicitan durante el proceso de certificación. Esto es importante, puesto que, al término de la especialidad, deben acreditarse ante el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Clasificación según ubicación o demografía. Familias rurales. Habitan en el campo y no cuentan con todos los servicios intradomiciliarios, como agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc. Familias suburbanas. Tienen las características del medio rural, pero está ubicada dentro de un medio urbano. Familias urbanas. Se encuentran incrustadas en un ambiente citadino, conviviendo con muchas otras familias, y habitualmente cuentan con todos los servicios. Tipología según el nivel de desarrollo de las familias. Familia arcaica o primitiva es el prototipo de la familia indígena o campesina, que se sostiene con los productos de la tierra que trabajan. Familia tradicional, caracterizada por modelos socioculturales, tradiciones familiares y valores sociales muy arraigados. El jefe de familia es el padre, quien mayormente funge el rol de proveedor, otorgando el sustento familiar. La madre, en cambio, se dedica al cuidado del hogar y a la crianza de los hijos. Familia moderna. En estas, habitualmente, padre y madre trabajan en igualdad de condiciones. En su defecto, ante la ausencia de alguna figura parental, un solo padre trabaja para sostener a su familia. Por último, tenemos la tipología según las complicaciones o crisis por las que cursa o cursó la familia. Así, tendríamos a familias interrumpidas. Aquellas en las que la unión conyugal se disuelve ya sea por separación o divorcio. Familias contraídas. Familias donde fallece alguno de los padres. Familias reconstruidas. Se aplica a las familias en las que uno o ambos cónyuges tuvo una pareja previa y se vinculan para formar un nuevo núcleo. ¿Se te ocurre alguna otra manera de clasificar a las familias? ¿Qué familias se nos han escapado con estas clasificaciones? Muy bien. Hemos concluido la primera parte de la sesión. A continuación, veremos el tema, las familias contemporáneas, los nuevos relatos familiares y las nuevas configuraciones familiares. Como hemos revisado previamente, las sociedades y las familias están en constante transformación. Es lógico pensar que muchos de los ideales familiares que se establecieron en décadas previas, actualmente también se modifiquen. En esta ocasión, conoceremos cómo se ha llevado a cabo la reconfiguración de las familias y las nuevas propuestas, para ayudarles a repensarse y, sobre todo, capacitarlos para atender dificultades familiares, de las cuales ninguna familia está exenta. La reconfiguración familiar. La reconfiguración familiar. El paso de lo público a lo privado. ¿Cómo es la inclusión de sus integrantes actualmente? ¿Cómo fue la vivencia familiar antes y cómo lo es ahora? Anteriormente, la familia formaba parte del sistema público. Es decir, la vida familiar giraba alrededor de las necesidades de la sociedad en la que estaba inscrita. Se trataba de una vivencia moralista, donde lo que se mostraba a los demás era más importante que lo que se demostraba dentro de la familia. La autoridad era jerárquica, longitudinal y descendente. Es decir, iba de padres a hijos. En el caso de que el padre estuviera ausente, esta autoridad se depositaba a los abuelos, tíos o padrinos. El objetivo de todos los esfuerzos familiares se enfocaba en la búsqueda del bienestar general, más que el individual. Actualmente, se da mayor importancia a la privacidad e intimidad. La vida familiar se centra en el bienestar de sus integrantes y se busca que la autoridad parental sea compartida. Ahora, el criterio de bienestar familiar se basa en la consecución de las aspiraciones, necesidades y pasiones de sus integrantes. El reconocimiento de la diferencia como fuente de salud mental familiar. Previamente, cuando el efecto de algún cambio social permeaba en la familia, las diferencias e inconformidades manifestadas por alguno de sus integrantes eran rápidamente invalidadas.
se inhabilitaban las interacciones afectivas, puesto que dichas diferencias se percibían como amenazas al bienestar familiar. Ahora, se busca el entendimiento, otorgando mayor significado a las interacciones afectivas, mostrando un mejor tránsito emocional. Se reconocen las diferencias, no como amenazas, sino como posibilidades de superación y oportunidad. Excisión de normas transgeneracionales. En décadas previas, los límites rígidos se caracterizaban por ser estrictas ataduras a criterios normativos de generaciones pasadas. Es decir, los miembros estaban sujetos a leyes ancestrales o tradiciones. Actualmente, reconocemos que los límites claros y con cierta flexibilidad permiten una mejor interiorización de pautas y normas. Además, cada miembro es interlocutor, sin importar su orden jerárquico, permitiendo una construcción normativa más justa. La primacía del lenguaje y la comunicación en la experiencia familiar. Antes, la comunicación era descendente y asimétrica, restringida a los integrantes del mismo nivel jerárquico. La perspectiva subjetiva o individual era invalidada y se caracterizaba por una intolerancia a otros tipos de comunicación no verbal. Actualmente, el proceso comunicativo busca estimular a los integrantes. Todos sus miembros son interlocutores válidos, propiciando la expresividad y la crítica. Además, se validan todas las posibilidades lingüísticas. El nuevo concepto de educar en la vida familiar. La educación tenía una función netamente disciplinar. Alentaba la demostración de resistencia, autoridad y en ocasiones agresividad para afrontar las dificultades de la vida. Ahora, tiene una función socializadora y afectiva donde se promueve el desarrollo integral del ser humano y la resiliencia. La vivencia en pareja. De la pareja parental al vínculo conyugal. Hace años, el valor de una pareja estaba en función de su capacidad para tener hijos y de su paternidad. Ahora, dicho valor está en relación a su vivencia en el amor y su rol de esposos. Para terminar esta parte de la sesión, expondremos las propuestas de la maestra Silvia Gatino para repensar las fuentes de bienestar y así apoyarles a resolver dificultades de la vida familiar. Creo que es importante dejar de considerar a la familia como el núcleo de la sociedad. Dicha nuclearización tiende a culpar a la familia de los males sociales cuando sabemos que existen factores externos al sistema familiar que los afectan. Debemos despatologizar a las familias. El reconocer su multivariedad contribuye a su visualización. Una familia de cierto tipo, o diferente a la norma, no las hace per se patológicas o disfuncionales, ya que no hay una familia ideal. Hay que repensar las fuentes del bienestar familiar para contribuir a la resiliencia familiar. Por ejemplo, ¿cuáles necesidades percibe una familia para lograr su bienestar? Además de la satisfacción de las necesidades básicas, la familia debe entender que la metacomunicación entre sus miembros es la clave para afrontar conflictos y salir fortalecidas de ellos. Por último, considero que hay que promover la autolectura familiar. Cuando ellos interiorizan, es decir, se dan cuenta que ninguna familia es ideal, pueden entender que las crisis son parte de su existencia y que hay posibilidad de resolverlas de manera colectiva. De esta manera, se capacitan para atender situaciones dolorosas que se presentarán en cualquier etapa de su desarrollo familiar. Para finalizar nuestra clase, conoceremos qué son las funciones familiares. El Dr. Garza Elizondo las define como las actividades o tareas que llevan a cabo sus integrantes con un fin específico. Se clasifican de manera general en dos tipos: las funciones instrumentales y las funciones afectivas. Las instrumentales son aquellas que cubren las necesidades básicas que satisfagan el fin de preservación y cuidado físico de sus miembros. Permiten conservar la estructura externa familiar. Las afectivas son las que procuran la identificación, reconocimiento y validación de los sentimientos, emociones y necesidades afectivas de sus miembros.
Estas conservan la estructura interna familiar. A continuación, revisaremos las funciones familiares, que son descritas en varias fuentes bibliográficas. Estas están publicadas en los libros de Irigoyen, Ansúrez y Pons, así como en la rúbrica del Consejo Mexicano para la Certificación en Medicina Familiar. 1. Socialización. 2. Cuidado. 3. Afecto. 4. Reproducción. 5. Status. La socialización es una función instrumentada de carácter normativo. El objetivo de esta función es preparar a personas independientes, autónomas para su desarrollo fuera del sistema familiar, así como la replicación de valores y patrones conductuales que se adapten a la sociedad. El cuidado representa el interés en la provisión de las necesidades básicas, tales como alimento, vestido, seguridad física, educación y apoyo emocional. Como pueden observar, esta última es una función afectiva y las otras se consideran instrumentales. Afecto. Es una función estrechamente relacionada al cuidado, pero que, a diferencia de la anterior, esta es una función netamente afectiva. Se cumple dicha función familiar cuando se procura la transacción emocional continua dentro de la familia. Esta función es eje para la cohesión familiar. Reproducción y desarrollo de la sexualidad. Esta función tiene como objetivos los siguientes: suministrar nuevos elementos para la preservación de la especie y grupo familiar, el desarrollo y ejercicio de una sexualidad saludable, sin tabúes respecto a la gratificación sexual adulta, y la construcción e identificación de género. Atención, tema de debate. En una familia homoparental, ¿se puede cumplir con esta función? Sí, no y por qué. Otorgamiento del estatus. Esta función busca el reconocimiento del grupo familiar dentro de la sociedad o lograr determinado posicionamiento en el sistema social. De esta manera, se buscan perpetuar privilegios y logros familiares. ¿Qué utilidad clínica tiene conocer qué funciones se cumplen en un estudio de salud familiar? El médico familiar puede seguir la siguiente estrategia. Primero, evaluar el grado o nivel de disfuncionalidad familiar con instrumentos validados. Segundo, identificar la función familiar alterada. Tercero, planificar una intervención, principalmente orientadora. En el caso de las funciones afectivas, es necesario identificar, junto con el paciente, las emociones o sentimientos que predominan en él y su familia. Ayudar al paciente a desarrollar el autoconocimiento de sus sensaciones corporales, sean agradables o no, y aprenda a asociarlas a la emoción y situación especial con que se presentan. Es importante trabajar la expresión verbal de emociones destructivas, para que logre modificar conductas poco funcionales. Por ejemplo, con técnicas de detención del pensamiento, tiempo fuera o poner distancia antes de actuar. El médico familiar funge como facilitador de la expresión constructiva para que el paciente torne los pensamientos e ideas negativas a una tonalidad positiva y que se vean reflejadas en una conducta más funcional. Para ayudar a las familias a cumplir con las funciones instrumentales, el médico puede ofrecer educación al paciente y familia sobre las necesidades básicas requeridas, priorizándolas con base en los recursos disponibles. Hay que proyectar a mediano plazo la manera en la que pueden conseguirse dichos recursos y la forma en que se van a evaluar el cumplimiento de la función carente identificada. Los médicos familiares saben que en cada entrevista se establece un diálogo terapéutico. Vemos a los mismos pacientes de manera mensual. A veces, antes del mes. Este contacto constante permite ir revisando los resultados obtenidos y ofrecer retroalimentación. Recuerda, el tiempo no debe ser un obstáculo para ofrecer atención de calidad. Por último, debemos promover técnicas de comunicación afectiva. Como pudieron observar en las últimas diapositivas, las palabras clave relacionadas con funcionalidad familiar son comunicación y afectividad. Conclusiones y comentarios finales. El médico familiar promoverá la reflexión,
el autoconocimiento personal y familiar, y orientará sobre técnicas de comunicación entre la familia. Dentro del desarrollo de las competencias en el médico familiar se contemplan el conocimiento de la configuración, tipología familiar y de funciones familiares básicas, así como conocer las etapas del ciclo vital familiar en el que se encuentra la familia en cuestión y las crisis familiares que cursan o cursaron, y conocimiento de la estructura interna y externa de la familia. No se preocupen, estos temas son harina de otro costal y se revisarán en próximas clases. Esperamos que esta sesión haya sido de su interés y agrado. Todos los contenidos estarán disponibles en la plataforma educativa, así como enlaces de interés y la bibliografía sugerida. Gracias.